Gracias por la alabanza, ¿no? Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me alegro. Hoy Pastor Moon está dando seminario en Roquetas de Mar. Lo recordamos. Y Misionero Juan hoy le toca la palabra en la iglesia de Madrid Este. Y hoy empezamos nuestra reunión. Como bien sabemos, desde este martes tenemos seminario. Por eso, recordando esto, vamos a evangelizar. Oramos juntos. Dios del amor,
Gracias por permitirnos todas las cosas en que estamos. Sobre todo, tú nos llamaste por tu palabra. Cuando no merecíamos estar ante ti, tú nos salvaste a través de tu gran amor. Así que podemos estar aquí en tu iglesia con los hermanos. Ayúdanos para que permanezcamos en ti con tu palabra. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra. Abre nuestro corazón y danos el entendimiento. Donde quiera está predicando tu palabra, que esté con ellos y que sean salvos todos los oyentes. Hoy toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo desde 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Es una historia. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Como son largos, leamos alternadamente. Primero yo y después ustedes por los versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31, leamos juntos. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la historia muy conocida, ¿no?, para ustedes, ¿verdad? Hoy voy a predicar sobre el infierno. El título de hoy es el infierno. Me cuesta mencionar este tema, pero todos deben saber bien este tema, ¿no? Un tema muy importante. A través de esta historia vamos a pensar. En esta historia salen dos hombres, un hombre rico y otro mendigo, se llama Lázaro. Son dos clases totalmente contrarias, ¿no? Un rico y un mendigo.
Pero esta historia es una parábola o un hecho real. ¿Qué les parece? Una historia real. Porque aquí menciona el nombre real, Lázaro. Aquel entonces existieron dos hombres, un hombre rico que murió, también otro que es un mendigo, también murió. La gente conoció a ellos. Jesús, dando ejemplo de ellos, está explicando este tema. Ese rico, no sale su nombre, pero de qué es podemos saber. Él era rico. También él se vestía un vestido de púrpura que representa su rango alto, ¿no?, en su sociedad. ¿Qué más? Él tenía su familia con 5 hermanos. Se llevaban bien, ¿no? También él, por su riqueza, abría los banquetes, invitando a muchos. Por eso en esta tierra, él vivió tranquilamente, sin necesitar preocupación, ¿no? Pero cuando murió, ¿fue a dónde? A Hades, ¿no?, al infierno. ¿Por qué él fue al infierno, a Hades? ¿Porque era una persona mala? No podemos pensar así, ¿no? Según esta historia, por lo menos, no sale su maldad, ¿no? Él, como se llevó bien con su familia, ¿no?, también abriendo el banquete, invitaba a muchas personas. También, según esta historia, ese rico reconoció a Lázaro, un mendigo que estaba en su puerta. Él no le rechazó, sino que se permitió que comiese la comida, ¿no?, de la mesa, ¿no? En la puerta le dejó, puede comer a la puerta. Personalmente lo conoció. Es una persona generosa, podemos pensar. Entonces, ¿por qué? ¿Él era incrédulo? No era incrédulo. Era creyente. Él llamó a Abraham como padre, padre Abraham. ¿Qué quiere decir? Es el padre de fe nuestro. Los religiosos judíos que servían a Dios siempre llamaban a Abraham padre. Somos linaje de Abraham. Nuestro padre es Abraham, que está en el cielo. Cuando muero yo estaré donde está mi padre Abraham. Él era creyente, padre Abraham. Pero en realidad, cuando murió, se dio cuenta de que no era de Abraham. Según la palabra de Jesús, a los judíos que pensaban, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo. Entonces, los no salvos irán a donde está su padre, diablo. Así, ese rico fue a Hades. Marcando esta página, vamos a buscar Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Leo yo.
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A la izquierda, los pertenecientes a la izquierda, al diablo. Ellos se quedarán en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque ellos serán echados al fuego eterno. Ellos no eran incrédulos. Vamos a ver versículo 44, mismo capítulo 44. ¿Quiénes serán? Aquí, versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Ellos llamaban a Jesús Señor. Eran creyentes. ¿No te servimos? Sí, siempre te servimos. Ellos eran creyentes, pero pertenecían a la izquierda, al diablo. Ellos serán echados al fuego eterno. Por eso, sin importar que vaya a la iglesia, que sea cristiano, según su estado espiritual, que salvo o no, serán divididos eternamente. Los no salvos, aunque viven toda la vida en la iglesia, al final estará en el infierno. Eso nos enseña la Biblia. Por eso Jesús les dijo, apartaos de mí, porque tú no eres de mí, tú eres del diablo. En principio, este infierno es preparado. ¿Para quién? Según esta palabra 41, para el diablo y sus ángeles. El infierno no es un lugar donde domina el diablo, sino para su juicio, para el diablo. Pero los que siguen al diablo hasta el final, los que pertenecen al diablo, también deben estar allí, con diablo. Es un lugar de juicio. Cuando uno muere, ya se marcha y estará en la eternidad. Entrará en la eternidad. Después de la muerte hay solo dos lugares. No hay tercero, solo dos lugares. Que sea el cielo eterno o infierno eterno. Depende de su pertenencia a Dios o al diablo, se determinará eternamente. Eso debemos tomarlo muy seriamente. No hay tercer lugar. Entonces se pregunta, si muere, ¿a dónde va? Muchos piensan, yo cielo, yo quiero, pero eso no depende de su deseo. Otros responden, aún no lo sé. ¿Qué quiere decir? No quiere ir al infierno, pero tampoco tiene seguridad de poder ir al cielo. Esa persona no tiene seguridad de ir al cielo, entonces, ¿dónde le queda? Solo el infierno. Por eso, ese tema está ante nosotros. Debemos pensar y comprobarnos de este tema. El infierno es un tema muy importante de la Biblia. Nadie quiere hablar de este tema, pero deben recordar, deben saber bien de este tema, porque es un tema muy importante en el plan de Dios eterno. Es una parte
importante en su plan. Por eso Dios preparó ese lugar, infierno. Ese infierno no es un simbólico, sino es un lugar real que existe, ¿no? Porque la Biblia nos enseña. En la religión falsa niega el infierno. Aún en cristianismo, como en la teología liberal, menosprecia el infierno, como que es un símbolo o una superstición inventada. Así menosprecia. Eso para nuestra lección. No es real. De verdad sería así, ¿no? Nosotros, según la Biblia, tenemos que conocer este tema. La gente no quiere pensar en el infierno, en el juicio de Dios, y intentan negar el infierno, según su juicio. Por eso cuando uno muere, su conocido fallece, solo consuela a su familia. Ya estará en el descanso, estará descansando. Pero ¿será verdad? ¿No? Ese tema no podemos tomarlo como consolación sentimental. Debemos enfrentarnos con la verdad. Si uno muere, debería estar uno entre dos lugares, no según nuestro deseo. Por eso pensamos. La familia de este rico también se habrá consolado. Él era buena persona, nos ayudaba mucho, era creyente. Estará en el reposo. Pero en realidad no era así. Estaba atormentado. Allí en Apocalipsis dice, ese lago de fuego, ese infierno, donde no hay reposo de día ni de noche. Ese es el infierno. Por eso, según nuestro pensamiento o según nuestro gusto, no podemos torcer la verdad de Dios. En Estados Unidos, un pastor que existía, Jack Hayes, él trabajó duro predicando el evangelio para salvar las almas. Él explicó el motivo de su trabajo duro. Él creyó que su padre fallecido fue al infierno. Él creyó eso. Por eso él predicó fuertemente. No fingiendo que mi padre está en la paz, sino él se dio cuenta, mi padre fue al infierno. Eso debemos pensar seriamente. Por eso en la Biblia de este Antiguo Testamento hasta final menciona este tema. En el Antiguo Testamento sale la palabra Seol. Es un lugar donde van los muertos a la oscuridad. Es un lugar de juicio. En el Nuevo Testamento sale palabra Hades. Aquí el rico fue a Hades. También sale la palabra infierno. En griego, Gehenna, ¿no? Así salen los términos sobre el infierno. Es un castigo eterno. Voy a explicar. En la tierra, cuando uno muere, inmediatamente se marcha, ¿no? Un salvo, cuando muere, inmediatamente va a paraíso.
paraíso. Como un malhechor en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día mismo, él fue al paraíso. Una persona no salva cuando muere, ¿a dónde? Como este rico, ese mismo día, Hades. Inmediatamente. Un muerto, su espíritu no vagabundea en este mundo como una fantasma, sino directamente un lugar entre los dos. Estamos viviendo aquí. Cuando venga Jesús, primero aire, ¿qué pasa? Primero, los muertos en Cristo, los salvos muertos, resucitarán primero. Y luego los vivos, salvos vivos, como se transformarán en gloria. Pues cuando venga Jesús, habrá resurrección. En la Biblia se detalla primera resurrección. ¿Se ve? Primera resurrección. Los muertos salvos estarán en la primera resurrección y los vivos también. Primera resurrección. Los muertos no salvos aún se quedan. Y luego que empieza en la tierra, tribulación. En la tribulación aparecerá Anticristo. Al final de tribulación, Anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. La Biblia explica eso. Así. Como infierno. En otra palabra, lago de fuego. Al final de la tribulación serán lanzados Anticristo y falso profeta. ¿Y Satanás también será lanzado? Aún no. Según la Biblia, él será atado. ¿Cuándo? En milenio. En el milenio, Satanás encarcelado. Y al final del milenio, Satanás será suelto y va a provocar una guerra contra Dios. Entonces, al final del milenio, Satanás será lanzado al infierno con los que siguen a Satanás. En el milenio también nacerán los hombres. Ellos al final del milenio deberían decidir seguir a Dios o seguir a Satanás. Por eso los que siguen a Satanás junto con él serán lanzados al lago de fuego. Y después hay trono blanco. Por eso todos los muertos no salvos serán resucitados en ese momento. Hades entregarán sus muertos. Por eso todos los muertos no salvos serán juzgados en trono blanco. Entonces habrá segunda resurrección.
segunda resurrección para juicio. Pues hay dos resurrecciones. Entonces, después del trono blanco, todos serán lanzados al infierno. Y también los que participan en la primera resurrección. Todos los salvos también en la tribulación. Los salvos judíos, 144,000 personas, también participan en la primera resurrección. Ellos entrarán en el cielo eterno. Así explica la Biblia. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, leo yo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Al final de la tribulación, la bestia, anticristo, el falso profeta serán lanzados. Y después, capítulo 20, versículos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Será atado por 1000 años. Satanás. Satanás no fue lanzado en principio al infierno, sino que será encarcelado. Porque a través de 1000 años también continúa la historia de los hombres. Al final, habrá mucha gente como arena del mar. Entre ellos hay gente que sigue al diablo. Capítulo 20, versículo 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo 4. Los que tienen facultad de juzgar se refieren los salvos. Y luego los decapitados se refieren los judíos. Judíos salvos en la tribulación, decapitados. Ellos participarán en esa primera resurrección de los salvos y reinarán 1000 años con Cristo. Por eso los que participan en esa primera resurrección son bienaventurados. Ya está con el Señor, reinando en su gloria. Y luego, versículo 7, Apocalipsis 20, versículo 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4
4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final, después de 1000 años, Satanás será suelto y provocará la guerra contra Dios. Entonces, mucha gente le seguirá. Entonces, al final, serán consumidos por el fuego del cielo. Entonces, ese diablo será lanzado al lago de fuego, al infierno. Donde, versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Cuando será lanzado al infierno es a Satanás. Estaban sufriendo, ¿quién? Anticristo y falso profeta. Sin consumirse, estará sufriendo. Es decir, ese castigo no es un castigo de 1000 años, sino por los siglos de los siglos, para siempre. Los que entraron hacia 1000 años aún estaban sufriendo. Versículo 11, ya hay juicio de trono blanco. Versículo 11 al 14. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Después de milenio habrá juicio de trono blanco. Todos los muertos de la historia estarán de pie ante este juicio. En ese juicio, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es la segunda resurrección para condenación, para juicio. Por eso todos los hombres muertos resucitan, que sea salvo o no salvo, que sea en la primera resurrección y la segunda. Entonces, ¿quién va al infierno? Como aquí, Satanás, Anticristo, también falso profeta. Además, todos los hombres que no son salvos. Versículo 15. Leamos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Todos. No hay ninguna excepción. Si no está inscrito en este libro de vida, todos los no salvos serán lanzados. Por eso debemos recordar, todos resucitan. Para la gloria o para la condenación. Como la palabra de Jesús, habrá resurrección de vida y resurrección de condenación.
también apóstol Pablo predicó. Habrá resurrección, así de los justos como de injustos. Todos resucitan y estarán para siempre en un lugar entre los dos. Por eso es la segunda muerte. Pues hay un dicho, uno que nace una vez, muere 2 veces. Uno que nace 2 veces, muere una vez. ¿Podrán entender? ¿No? Una vez nace corporalmente. Una vez nace y muere. Primera muerte. Y después, segunda muerte. ¿Verdad? Pero una persona salva, nace en cuerpo y luego nace de nuevo. Él también muere una vez, pero ya no hay muerte. Por eso el infierno se llama segunda muerte. Vamos a volver Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, versículo 23 y 24. El texto principal, 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo es el infierno? Vamos a ver. Primero es un lugar donde hay tormento, hay dolor real. Jesús dijo, temed más bien a aquellos al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, en el infierno no solamente va su alma, sino también su cuerpo resucitado. Habrá segunda resurrección. Con su cuerpo entrará. Pues hay sufrimiento real, físico. Hay tormento. Vamos a ver Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43 y 44. Es la palabra de Jesús. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la palabra de Jesús, hablando del infierno, donde hay tormento real, físico. Es mejor cortar tus brazos si puede evitar ir al infierno. Cortar los brazos es un gran terror, ¿no? Espanto, también dolor. No se puede aguantar. Pero en el infierno hay dolor peor que cualquier dolor que podemos experimentar en esta tierra. En la tierra también hay dolor. Por un accidente se lesiona, se quebranta algo. También por la enfermedad puede tener algún dolor, sufrimiento. También para curar una operación, un tratamiento,
también duele. Pero estos dolores que hay en la tierra es un ejemplo, es una sombra para ese tormento eterno. En esta tierra también hay alegría y amor. Es una sombra para alegría eterna del cielo. También estas cosas desagradables, dolor, sufrimiento, también es una sombra del infierno. Por eso, los hombres cuando sufren de la vida quieren morir. Ya se cansan y quieren descansar, pero es mentira. El sufrimiento peor que esta tierra, allí está verdaderamente. Mientras sufriendo en la tierra, deben buscar la paz verdadera. Y luego este lugar donde sufre por el fuego. Ese rico dijo, estoy atormentado en esta llama por el fuego. Los hombres pueden sentir dolor, ¿no?, por su sensación. En una universidad de Canadá investigó y lo calificó en número. ¿Cuál es el dolor más grave que pueda sentir un hombre? Había muchos. Número 3. Número 3 es dolor de parto, ¿no?, de las mujeres. Número 2, amputación, cortarse los brazos. Número 1, ahí pone, causalgia, es un dolor de quemadura, quemarse. Es el primer dolor que pueda sentir un hombre. Con la palabra de Jesús, te es mejor entrar en la vida manco cortando tus brazos que ir al infierno, donde no se apaga el fuego. Y también es el lugar eterno. No es un castigo de 1000 años ni millones de años, sino eterno. Aquí, versículo 44, otra vez. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También 46, repite. 48 también. 3 veces Jesús repitió. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, ese castigo permanece para siempre. Aquí gusanos. Gusanos, ¿qué comen? La carne de los muertos, ¿verdad? Pero gusano no muere. ¿Qué significa? Sigue afligiendo, molestando. Vamos a ver Isaías 14. Isaías 14, versículo 11. Isaías capítulo 14, versículo 11. Leo yo. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí hablando del juicio para rey de Babilonia. A través de ese juicio, Dios representa el juicio final de Satanás, del infierno. ¿Qué pasará aquí? Gusanos serán tu cama. ¿Pueden imaginar, ¿no?, los muertos en el infierno, por abajo, por encima, gusanos te cubrirán. Están llenos de gusanos.
Ellos comen, afligen. Capítulo 66, Isaías 66, versículo 24. Es el último versículo de Isaías. Isaías 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Jesús citó esta palabra de juicio de Jehová. Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Es un castigo eterno. Capítulo 33, Isaías. Capítulo 33, versículo 14. Isaías 33, versículo 14. Leamos juntos. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Llamas eternas, que nunca se apaga. Es el infierno, lago de fuego. Si uno se lanza a la lava, se derretirá inmediatamente, ¿no? Pero hay un fuego, pero no se consume. Es el infierno. Por eso debemos recordar, el infierno es eterno, con su dolor. Cuando se pincha, ¿no?, sin querer, grita, ¡ah! Muy corto, ¿verdad? Pero nada más, porque ya no le duele. Pero un dolor más grande, como de parto, las mujeres gritan, ¡ah! Más largo, porque es más grave, ¿verdad? Pero en el infierno, grita, ¿cómo? ¡Ah! No para, ¿no? Porque no para ese dolor, para siempre, ¿no? Es eterno. Debemos recordar. También el infierno es oscuro, ¿no? ¿Saben? Describiendo el infierno como es oscuridad eterna, también tinieblas, ¿no? Hay el fuego, pero no hay luz. Puede ser. En Corea hubo un gran accidente. En el metro hubo incendio. Toda la luz se fue. El metro se paró. Toda la puerta se cerró. No hay luz, pero hubo incendio, ¿no? Los sobrevivientes dieron testimonios. El temor más temoroso para ellos no era el fuego, sino la oscuridad. No podía ver nada. En la oscuridad, ellos se perturbaron. El infierno es oscuro. No hay luz. Físicamente será oscuro. También porque serán oscuros. Porque es una separación eterna con Dios, que es luz. Por eso ya no habrá ninguna esperanza. En este mundo aún tenemos la luz. Es decir, aún Dios nos está dando la oportunidad. Pero si uno rechaza a Dios, que es la luz, se quedará en la oscuridad eterna.
Nosotros sabemos ese temor que nos da esa oscuridad, como inquietud, temor, inseguridad, ¿no? Mucha preocupación. Pero en el infierno no hay ninguna luz. Quedará en las tinieblas. Y vamos a ver Lucas capítulo 16, volvemos. Lucas 16, 24. Lucas 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. También en el infierno hay sed. El rico quería refrescar su lengua. Tenía sed. En este mundo también hay sed. Necesitamos agua. También además esa sed de garganta, los hombres tienen sed. Aunque están contentos de los que tienen, de los materiales, aún tienen sed. Es una sed espiritual. Siempre tiene algo vacío. Ese vacío, esa sed, solo puede saciarse por Jesús. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque eres la manantial de aguas vivas. La Biblia nos enseña. Solo por Jesús puede saciarse de esta sed. Pero si uno rechaza esa manantial de aguas vivas, que es Jesús, se quedarán en la sed eterna, en el infierno. En ese infierno tiene mucha sed, pero no hay nada con que puede saciarse. Es el infierno. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Una cosa más, para el infierno, donde hay como memoria. Aquí, acuérdate. Está con su conciencia. Puede acordarse. Con su conciencia estará sufriendo. Puede acordarse toda maldad que cometió. Acuérdate. También puede recordar todas las ocasiones en que podían ser salvos. El Señor les dirá: acuérdate. Por eso sufre. Capítulo 13, Lucas 26. Desde 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Por la respuesta, Jesús habló así: esforzaos a entrar en la puerta estrecha. Muchos procurarán y no podrán. Entre los que procuran entrar en el cielo, los creyentes, entre los creyentes serán pocos. Para muchos, ellos dirán, versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ellos se esforzaron bastante, con mucho fervor. Ellos aprendían, se congregaban, comían juntos, pero fueron excluidos. Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob en el reino de Dios. Puede que vea al reino de Dios en el fuego. Cuando veáis a Abraham que está en el reino de Dios, pero vosotros estáis excluidos. También ese rico, también en Hades, vio a Abraham en el paraíso. Entonces se acordará todas las oportunidades perdidas. Si no hubiera pasado por alto estas oportunidades, la misericordia de Dios habría podido estar. Si habría aceptado la invitación, también los consejos de los hermanos. Por eso será el llanto y el crujir de dientes, por dolor también, por pena, por su arrepentimiento. Pues hay el llanto y el crujir de dientes. Se lamenta, recordando todas las cosas pasadas. Es el infierno. Acuérdate. Mateo capítulo 13, 49 y 50. Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Leamos juntos. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al fin del siglo, los ángeles apartarán a los malos. ¿De dónde? Entre los justos. 26, no, 20, no, 50, y los echarán en el horno de fuego. Aquí nos fijamos esta expresión. Apartarán a los malos entre los justos. Hay siempre donde hay los salvos, pueden haber cizañas, no salvos. Cuando están en la tierra, no pueden discernir. Pero cuando venga el Señor, se apartarán. ¿No? Exactamente. Entre los justos apartarán los malos al infierno. Por eso será el lloro y el crujir de dientes, porque esas personas tenían oportunidades. Podían escuchar misma palabra con los salvos, pero al final serán excluidos, serán apartados. Por eso el lloro
y el crujir de dientes, recordando esto. Y además, vamos a ver Lucas, volvemos, Lucas 16, 26. Lucas capítulo 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Una gran cima entre el cielo y el infierno, una gran cima que no puede atravesar. Es una separación completa. No hay más posibilidad de pasar de aquí y de allá. Según la Biblia, la muerte no es una desaparición, sino la separación. Cuando uno muere en su cuerpo, habrá separación de su alma y su cuerpo. También humanamente, cuando uno muere, hay separación con sus seres queridos. Cuando uno muere, ya no puede estar con ellos. Una separación. También segunda muerte, el infierno. También, ¿qué es la segunda muerte? Es una separación eterna. Una separación entre Dios y el pecador. Es decir, es una separación entre una criatura, un hombre y su creador. Hasta morir tenía oportunidad. Pero como lo rechaza hasta el final, una separación eterna con su creador. El creador le daba la oportunidad. Pero al final habrá separación. También es una separación entre un pecador y su Salvador. Teniendo su Salvador con su obra hecha, como lo niega, se separará de su Salvador. Es el infierno. Por eso en el infierno no habrá ningún incrédulo. Todos ya creen en Dios, pero no hay oportunidad. Ya será bastante tarde, porque ya se separó con su Salvador, con su Creador misericordioso. También es un lugar donde no hay esperanza. Aquí versículo 26. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No pueden, imposible. No hay esperanza. En este mundo hay pena de justicia, ¿no? Esta pena del mundo es para corregir, para darles otra oportunidad, para mejoramiento, como una multa, ¿no? Para que no cometa más. Un encarcelado de 10 años y luego no cometa más, ¿no? Con ese propósito, la pena del mundo. Por eso, en este mundo, los prisioneros aún tienen esperanza. Me queda 10 años, 5 años. Así, con esa esperanza vive. Pero el infierno no hay esperanza, porque es para siempre. Así nos explica sobre el infierno la Biblia. Porque tenemos que saber bien de este tema. Primero, para nosotros, cada uno de nosotros, para comprobar nuestro estado ante Dios. ¿De verdad estoy dispuesto para poder entrar en el cielo? Hay que examinar. Porque muchos que pensaban que iban al cielo fueron expulsados. Ellos pensaban
que irían al cielo, pero al infierno. Esto para cada uno de nosotros, porque es un lugar donde no puede cambiar su morada. Y además, para los salvos, este tema es muy importante. ¿En qué estado fuimos salvos? El Señor, ¿de dónde nos salvó? Eso nos hace mantener nuestro corazón humilde y estar agradecido. Ese tema siempre debemos pensar. Éramos de allí, pero en esa miseria me salvó. Es que siempre debemos mantener nuestra humildad. Además, para pensar en las almas a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros conocidos. Ellos no saben qué habrá después, pero los salvos deben ver su futuro eterno. Por eso debemos meditar este tema. Si uno quiere negar al infierno, deben negar primero a Jesús. Porque casi todas las palabras que hemos buscado hoy es de Jesús. También de este Antiguo Testamento. Toda la Biblia habla del castigo eterno por el fuego, apartados de Dios. Si quiere negar el infierno, primero hay que suprimir la Biblia primero. Porque toda la Biblia nos testifica el infierno. Si no existiese el infierno, no necesitaría evangelizar molestando a otros. Si se desapareciera a la nada, aunque nos da pena, quiero ir contigo al cielo, pero si no quiere, no tengo remedio. Sería así. Pero la muerte no es el fin. Hay el fuego eterno. Es que no podemos parar de evangelizar, anunciar. Eso, porque existe el infierno, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir. Porque hay muchos misioneros de la historia, dejando su lugar y van a otros lugares, ni conoce su idioma, porque hay el infierno. Un misionero en Inglaterra, que hace un siglo, C.T. Studd, ¿no? Él dijo así: algunos prefieren vivir muy cerca del sonar de la campana de la iglesia. Yo preferiría vivir trabajando en una tienda de rescate de almas a 1 metro del infierno. Como existe el infierno, trabajaron muchos cristianos dedicándose su vida a 1 metro del infierno, porque los hombres están dirigiéndose, cayendo al infierno. Así rescataban. Nosotros estamos en España, también sus países son cristianos. Ya en un mes, aquí hay Semana Santa. Todos celebran la muerte de Jesús. Estando en este ambiente creyente. Pero, ¿qué es el problema? Estando en cristianismo, la mayoría está cayendo en el infierno. Hay muchas iglesias, muchos cultos, muchas prédicas. Hablan del cielo, pero no quieren hablar del infierno. Hablan de bendición de Dios, pero no del juicio de Dios.
Vamos a volver. Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya este rico estaba cierto de que ya no le queda ninguna esperanza. No hay ninguna manera de salir. Entonces, solo le recordó su familia. Aunque yo no tengo ninguna esperanza, aún queda mi familia. Él pensó en su familia. Cuando estaba en la tierra, se llevaban bien, ¿no? Ayudándose. También por sus bienes, este rico habrá ayudado a su familia, abriendo banquetes, disfrutando con ellos. También en su muerte habrá heredado su gran riqueza a su familia. Pero no podía ver su destino final. Pero en el Hades, en el infierno, ya pudo ver el destino final de su familia. Por eso rogó. Él, el rico, ¿qué esperaría? Vengan pronto a mí, estemos juntos. ¿Sería así? No. En el infierno no hay familia, no hay amigo. Él rogó que no vengan sus familias. Pues antes de llegar al infierno, deben predicar a su familia. El rico, como no sabía ver su estado eterno, no podía evangelizar. Pero los salvos ya podían ver el destino final de nuestros conocidos, sobre todo nuestra familia. Por eso 1 Timoteo dice, si alguno no provee a los suyos, mayormente los de su casa, ha negado fe y es peor que un incrédulo. Si no cuida a su familia en fe, ¿qué significa? No evangeliza a su familia, es peor que un incrédulo. Un incrédulo, por no saber, no puede ayudarle espiritualmente. Pero los salvos, sabiendo todo, si calla su boca, es peor. Es peor que este rico. Versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Él pensó, versículo 30, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, porque es un milagro. Pero la respuesta era no. Porque la salvación no es por el milagro, sino por la palabra. Cuando Jesús hizo un gran milagro, había muchos seguidores, 5,000 personas. Pero cuando empezó a hablar de la palabra, sobre la vida eterna, empezaron a irse. Porque no le interesaba la palabra. Solo
lo impactante, lo visible, el milagro. Ahora también, por el milagro puede llamar atención, pero ellos prácticamente no les interesa la palabra. Nadie puede ser salvo. En la época de Jesús, Jesús resucitó. También los sacerdotes, los ancianos, fueron informados por los soldados. Se desapareció el cuerpo de Jesús. Ellos sabían que Jesús había dicho que resucitaría. Ellos vieron su resurrección, pero lo negaron. Aunque vea una resurrección de muerto, si no tiene ese corazón, no tiene ese interés, no puede ser salvo. Por eso no es necesario Lázaro resucitar. Entonces, ¿cómo? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Hay que escuchar a los Moisés y a los profetas. A los Moisés y a los profetas, ¿qué significa? Es la Biblia. Antiguo Testamento es la palabra de Moisés y de los profetas. Solamente por la palabra pueden evitar ir al infierno. Jesús como evangelizó. Vamos a ver. Lucas 24. Lucas 24, cuando resucitó Jesús, ¿cómo él predicó? Lucas 24, versículo 25 y 26. Lucas 24, 25 y 27. Jesús resucitó. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús predicó a 2 discípulos. ¿Cómo testificó? No por el milagro. Mira, yo he resucitado, yo soy Jesús. No dijo así, sino comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, por las escrituras, mencionando la profecía sobre el Mesías. Así predicó. También Felipe predicó a un eunuco que anhelaba la verdad. ¿Cómo? Por el libro de Isaías, ¿no? Explicando el libro de Isaías, el profeta. Así testificó sobre Jesús. Apóstol Pablo, como vamos a ver, primero Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 1. Hechos 17, versículo 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él: eres Cristo. Pablo también tenía poder de hacer milagros. Pero ¿cómo predicó? Por medio de las Escrituras, por 3 días de reposo. Aprovechando los fines, como 3 semanas, predicó por la Biblia, explicando
¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y último capítulo, Hechos capítulo 28. Hechos 28, versículo 23 y 24. Leamos juntos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Aquí también, hasta el final, apóstol Pablo predicó lo mismo, ¿no? Que señalándole un día, ¿no? Poniendo una fecha, también visitaron, también invitaron a la gente en un lugar, desde la mañana hasta la tarde, por todo el día, por todo el día, porque necesita tiempo para aprender la Biblia. Aquí, desde tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esa es la Biblia, las Escrituras. Desde Jesús, desde los apóstoles, evangelizaron así, por la palabra, enseñando, explicando, exponiendo el significado. Por eso nosotros, para salvar las almas, no hay otra manera, sino explicar la Biblia. Así que hacemos seminario, ¿no? Preparando las fechas en algún lugar, se reúnen los salvos invitando a la gente. Así explicando uno a uno, uno mismo puede comprender. Como Abraham dijo, a Moisés, a los profetas tienen, oíganlos. Nosotros también tenemos las Escrituras. Por las Escrituras fuimos salvos. Ahora tenemos que anunciar ese evangelio para que no se vayan al infierno. Por eso ya este martes empezamos el seminario. No piensen que es una actividad regular, ¿no? Como una obligatoria, sino es una manera eficaz para salvar las almas. Así que por este motivo, toda la iglesia debe ser unida. Por eso estamos aquí. Por eso hoy hemos meditado sobre este tema, el infierno que existe. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Por tu gracia estamos en tu iglesia con la palabra. Danos el corazón dispuesto para poder darnos cuenta de nuestra situación y nuestro estado. Queremos estar despiertos para ser obreros de repartir este evangelio a los demás. En esta gran miseria, tú nos salvaste para tu gran obra. Así que, aunque somos débiles, queremos ser participantes de tu gran obra. Esta semana tenemos seminario por el que podemos predicar este único remedio para salvar las almas. Danos este anhelo por tu evangelio. Si hay algunos entre nosotros que no aún han alcanzado a la salvación, darles la misericordia que esté dispuesto en humildad para alcanzar la salvación.
Cuídanos y guíanos esta semana con tu evangelio. También hay algunos hermanos que están en la dificultad de la salud y de su vida. Queremos recordarles y queremos consolarnos con tu palabra y darles la recuperación pronta. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.